bounds. No tuve muchos amigos en mi infancia, eso se debe a que yo era muy tímido. Cuando era niño siempre temblaba de nervios cada vez que me acercaba a alguien de mi edad, y es por eso que yo no socializaba mucho, incluso me daba pena al pedir un lápiz o algún otro material. Yo era el típico niño callado del salón, ese que no puede faltar en ninguna escuela. Esto causó que algunos alumnos me hicieran burlas, aunque bueno, puedo decir que el bullying que sufría en la escuela no era tan fuerte como el de otros alumnos, o sea, que nadie me golpeaba o me pedía el dinero del almuerzo. Solo me llamaban el niño raro, y evitaban juntarse conmigo o estar cerca de mí. En fin, creo que al único niño que le hablaba ni siquiera era de mi escuela, él era mi vecino. Él era el típico niño simpático que hablaba y se divertía con todos, incluso conmigo. Pero bueno, a pesar de eso yo no le hablaba mucho, solo cosas divertidas como algún chiste, y una que otra cosa. Lamentablemente él se tuvo que mudar a otra ciudad, así que se podría decir que me quedé sin alguien de mi edad con quien hablar. Esto preocupó a mis padres, los cuales hicieron todo lo posible para que yo le hablara a alguien, pero al final, no lo lograron. O bueno, no del todo. Mis padres, en su último intento, decidieron regalarme un oso de peluche. El oso no tenía nombre, eso era para que el niño que lo tuviera le pusiera uno. Venía con varias frases integradas, y un pequeño micrófono, el cual servía para que un niño le dijera su nombre, el oso lo grabaría, y después lo repetiría con una voz chillona y tierna. A mí no me gustó mucho, yo en esa época, hubiera preferido un muñeco de acción. Pero aún así, al abrir la caja y presionar un botón, el oso dijo: «Hola, soy el oso amistoso, pero puedes llamarme como tú quieras. Dime, ¿cuál es tu nombre?». Yo presioné el mismo botón para grabar, y le dije mi nombre, el cual era Uriel. El oso repitió mi nombre, mientras decía algo sobre la amistad, los juegos y algo así, no me acuerdo muy bien de eso. Para mi corta edad, el que un juguete repitiera tu nombre y dijera frases era algo sorprendente para mí, sobre todo en la época donde yo era niño, pues no habían muchos juguetes que tuvieran esa función. En fin, después de algunos días, fui descubriendo nuevas funciones del oso. Una de ellas, era de que a veces cuando picabas el botón, el oso te decía que le contaras algún secreto tuyo, y que tuvieras confianza, pues no se lo diría a nadie. A veces también te pedía que le contaras un chiste, y el oso se reía, no importa que le dijeras. Yo me encariñé mucho con ese oso de peluche. Siempre le contaba mis secretos, jugaba con él, lo llevaba a casi todos lados, yo le hablaba al oso como si fuera una persona. Se podría decir que fue mi primer amigo, a pesar de ser un simple juguete. Fue mucha diversión y juegos por varios meses. Pero, al pasar 1 año y medio con el oso de peluche, este empezó a tener algunos fallos, pues a veces no encendía, o no decía sus típicas frases al presionar su botón. Le dije esto a mis padres, y ellos rápidamente fueron a llevarlo a reparar. La verdad, no sé a dónde lo llevaron ni con quién, nunca me lo dijeron. En fin, en 2 días el oso ya estaba como nuevo, así que yo empecé a jugar con él otra vez. Pero, en cuestión de días, el oso empezó a tener fallos otra vez, o al menos eso creía. El oso sí encendía, pero a veces, cuando presionaba su botón, la voz del juguete se hacía más grave y lenta, no era para nada parecido a su voz chillona y amigable. A veces también decía sus frases así de la nada, sin que yo presionara el botón. Esto, a mi corta edad, me daba bastante miedo, sobre todo porque los fallos eran más frecuentes en las noches, a veces me despertaba al escuchar al oso diciendo alguna frase. Yo de niño, pensaba que eran simples errores y que se arreglarían después al cambiar las baterías, pero no fue así, esto empeoró. Recuerdo que un día, estaba yo comiendo con mis padres, y tenía al oso de peluche sentado junto a mí, siempre lo tenía así cada vez que iba a comer, y le pedía a mi mamá que le diera un jugo. Ese día, al terminar de comer me fui a mi cuarto sin el oso, pues se me había olvidado. Cuando llegué al cuarto, vi al oso en mi cama, estaba sentado en la orilla. Después se reprodujo una de sus frases, creo que era la de cuéntame un chiste. Lo último que recuerdo es que me fui corriendo de ahí, no me acuerdo muy bien, pero creo que le dije a mi mamá si ella lo había puesto ahí.
Creo que desde ese día empecé a tenerle temor al oso de peluche, ya casi no salía al patio a jugar con el oso, ya no lo sentaba junto a mí a comer, ya no lo metía en el auto cada vez que íbamos de compras, incluso una vez lo había dejado todo el día en mi habitación, sin sacarlo una sola vez. Mis padres no les sorprendió esto, probablemente porque creían que yo ya estaba creciendo, y que ya lo trataba como un simple juguete. A pesar de tener al oso en mi habitación todo el tiempo, a veces lo encontraba en otras partes de la casa, como en los muebles, en la silla donde yo siempre lo sentaba, en el piso, o en alguna otra parte de mi habitación. A pesar de todo eso, yo me aguantaba el miedo, y lo seguía guardando en mi habitación. Tengo que admitirlo, para la edad que tenía cuando sucedía todo eso, era bastante valiente. Pero en un día, pasó algo que a día de hoy sigo recordando con temor, algo que nunca olvidaré. Lo recuerdo muy bien, a diferencia de otras cosas que conté aquí mismo. Eran entre las 8 y las 9 de la noche, ya me estaba dando sueño, así que entré a mi casa, pues estaba en el patio. Al oso, como siempre, lo había dejado en mi habitación, pero lo encontré tirado en el suelo de la sala. Aunque suene raro, ya me había acostumbrado a esto. Así que lo agarré, y me metí a mi cuarto. Antes de acostarme, se había reproducido otra de las frases del oso, la cual era: "Vamos a jugar, quiero divertirme contigo". Ya no quería escuchar sus frases otra vez, así que le quité las baterías, y lo puse abajo de mi cama. Después, me dormí. Esa misma noche, entre sueños, sentía que alguien me agarraba los pies, se sentía como una mano grande y escamosa. No recuerdo qué era lo que estaba soñando, pero sí recuerdo esa horrible sensación. Al abrir los ojos lentamente, sentí que algo muy grande y pesado estaba sobre mí, era como una persona, podía sentir su respiración. No me podía mover, solo podía mover los ojos, ni siquiera podía voltear mi cabeza para ver qué pasaba, era algo así como la parálisis del sueño. Después pude mover solo la cabeza, el resto de mi cuerpo seguía inmóvil. Así que volteé rápidamente hacia arriba. Me di cuenta que era el oso, estaba arriba de mí, sentado en mi pecho, viéndome fijamente a la cara. Los ojos del oso fue lo que más me inquietó, no parecían ojos de plástico que tienen los osos de peluche, sus ojos se veían muy reales, como los de un humano. Quería gritar en ese momento, pero no podía mover la boca. Después, el oso se inclinó hacia mí y dijo, con una voz grave y distorsionada: ¿por qué ya no quieres jugar conmigo? Esa frase nunca la había dicho el oso antes, era como si él mismo me lo estuviera diciendo a mí, se escuchaba como si fuera una persona, como si me lo hubiera dicho a los oídos. En ese momento pude mover mi cuerpo otra vez, así que aventé al oso fuera de la cama, di un salto, y grité muy fuerte, tan fuerte que mis padres vinieron corriendo a mi habitación para ver qué había pasado. Yo les dije todo lo que había pasado esa noche. También les dije sobre todos los sucesos extraños que pasaron con el oso, solo que se los dije muy rápido, estaba muy asustado. Como era de esperarse, ellos no me creyeron, es más, mi papá se enojó por esto, pues agarró al oso, y lo llevó afuera de la casa. Yo me salí, y vi que lo había aventado en un hoyo que había hecho nuestro perro en el patio delantero, lo llenó de tierra hasta enterrarlo, y le puso una gran piedra encima. Después, me dijo: de aquí no se podrá mover este juguete. ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Mejor vuelve a la cama, chamaco miedoso. Mi mamá le dijo a él que se calmara, y a mí me dijo que me podía dormir en la cama de ellos. Después de lo sucedido esa noche, todo volvió a ser normal, ya no encontraba al oso en lugares aleatorios de mi casa, ya no tenía pesadillas, y pude volver a dormir en mi cuarto sin miedo. Pasó el tiempo, me gradué de la universidad, dejé de vivir en la casa de mis padres, me conseguí un trabajo, me casé, tuve un hijo, y me fui a vivir a otra ciudad. Hasta este punto tuve una vida normal, dejé de ser tímido desde que estaba en secundaria, y ahora tengo algunos amigos, la mayoría son del trabajo. Un día, tuvimos que mudarnos por un tiempo a mi ciudad natal, por algunas cosas de mi trabajo. Estaríamos por unos meses en la vieja casa de mis padres, donde pasé toda mi niñez y juventud. Después de unos días, me levanté de la cama, y me preparé para irme a trabajar. Después de despedirme de mi esposa, salí de la casa, y vi que mi hijo estaba jugando en el patio delantero, estaba haciendo hoyos, sacando tierra para hacer castillos, como en la playa.
No me importó eso, igual arreglaríamos el jardín en unos días. Me despedí de mi hijo, y me fui a trabajar. A las 8 de la noche del mismo día, salí del trabajo, y me dirigí a mi casa. Al llegar, vi que todas las luces estaban apagadas, y que la puerta estaba un poco abierta. En ese momento pensé que era un simple apagón, pero al bajarme del auto y entrar a la casa, vi que había mucha tierra adentro, casi todo estaba manchado de tierra. No veía a mi esposa ni a mi hijo en ninguna parte, así que les llamé, pero no me contestaron. Empecé a sentirme nervioso, algo andaba mal, definitivamente. Al entrar al pasillo, vi que habían unas manchas de tierra, eran como pisadas de un pie pequeño, y se dirigían hacia mi antigua habitación, que ahora era la habitación de mi hijo. No lo pensé dos veces, y entré a la habitación. Al entrar, vi que estaba pisando un líquido viscoso, pero no podía ver qué era, pues todas las luces estaban apagadas. Pero, en ese mismo momento, la luz volvió de golpe en toda la casa, y pude ver que era sangre. Al levantar mi cabeza para ver el resto de la habitación, vi a mi esposa y a mi hijo muertos, completamente desnudos, con golpes y cortadas en todo el cuerpo. Estaban tirados en el suelo, y había una gran mancha de sangre. Yo grité muy fuerte, quería vomitar, y empecé a llorar, no lo podía creer. Saqué rápidamente mi celular para llamar al 911, pero mientras lo hacía, vi que en la pared de la habitación, había algo escrito con sangre, que decía: ¿por qué ya no quieres jugar conmigo? En ese momento, recordé a ese maldito oso de peluche que tuve de niño, y esa horrible experiencia aquella noche. Recordé que lo tenía enterrado en el patio de esa misma casa, y que estaba justo donde mi hijo estaba sacando tierra. No sabía qué hacer en ese momento, solo pensé en salirme corriendo y pedir ayuda. Cuando intenté salir de la habitación, la puerta se cerró. Fire when the storm hits you.